Hey, ¿qué onda, Diversity Gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 13. Creo que sí, 12. 13. Bueno, de todos modos ustedes van a ver en el título. Y hoy traemos un tema especial porque ustedes lo eligieron la semana pasada. No podemos hacer encuesta, pero ahorita van a ver de qué trata. Ok, pues ya estamos de regreso y como les dije, el tema que elegimos esta semana fue con base a la votación de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada hablábamos de videojuegos para adultos o videojuegos porno, por decirlo así. Este, y pues en segundo lugar, después de eso obviamente quedó consolas olvidadas, que ahorita indagamos bien en el tema. Pero antes de empezar, recordarles que ustedes pueden elegir los temas. También recuerden que tenemos un correo electrónico que se llama podcast@diversitygamers.com. O si quieren decirnos en nuestras redes sociales algún tema en específico que queramos que hablemos, está Facebook, Twitter, también está Instagram, para que nos puedan escribir, ya sea vía inbox o ya sea en uno de nuestros comentarios de todos los posts que estamos comentando. Que pues vayan a escribir qué temas quieren que hablemos en esa semana, ¿no? Por el momento va a ser así. Recordarles que tenemos ya una página web, no sé si se acuerdan, que hace mucho tiempo, ahorita se los enseño en pantalla. Bueno, obviamente esto va a ser para los que vean el podcast en video, pero para los que no y están escuchando la versión en audio, únicamente busquen diversitygamers.com. Ahí está la página web. Y únicamente entran y van a encontrar pues todo lo relacionado con videojuegos y lo LGBT y así, ¿no? Hemos estado publicando noticias por ahí. También una reciente entrevista con Fritosaurio, por si no lo ubican. Vayan a su canal, hemos estado publicando cositas y pues nada. Ya tenemos la sección de comunidad donde ustedes pueden crear su perfil, de hecho, y pueden estar publicando en la pestaña de comunidad. Ahorita se los enseño. Únicamente, bueno, para la versión en audio entran diversitygamers.com, se van al menú comunidad y luego en el submenú actividad y pues ahí van a estar viendo las publicaciones de la gente, ¿no? Que va a estar ahí escribiendo y así, ¿no? El chiste es convivir y crear comunidad para que pues digamos que esto crezca y crear un espacio sano donde la comunidad LGBT se sienta seguro de expresarse tal y como es mientras juega videojuegos. Y pues nada. Recordarles que también el día de hoy no va a estar presente. Bueno, estoy pensando que incluso voy a estar yo solo haciendo este podcast. Porque creo Velo está de viaje. O creo por ahí medio vi que estaba de viaje la muchacha. Shiny pues también tuvo ahí una actividad que hacer. Y el buen Gabriel pues ya ven que desde la semana pasada tuvo algunos problemas técnicos y no se pudo comunicar o enlazar a la llamada y pues ya no pudo como que echar la plática, ¿no? Entonces igual a lo mejor me aviento yo el podcast solito. No es a lo mejor, es ya seguro. Si no, ya saben que Gabriel entra como el tío borracho sin aviso y y ya, ¿no? Luego está ahí platicando con nosotros, que de hecho voy a ver. No, todavía no está aquí. Ok, bueno. Pues nada, chavos, vamos a hablar de las consolas olvidadas. Ustedes dirán, pues ¿de qué se trata esto? Pues si mi consola la tengo aquí, no la tengo olvidada. Bueno, algunos sí, porque pues ya saben, el trabajo y la escuela pues no les da tiempo, ¿no? Pero no quiere decir que esté olvidada, sino simplemente no hay tiempo. Pero en sí vamos a hablar de estas consolas que obviamente fueron parte de la historia de videojuegos, pero que ya pasaron sin pena ni gloria porque obviamente o tuvo algún problema de fabricación o bueno, ahorita daremos como las posibles consecuencias a que den que una consola se olvide tan rápido o que no tengan el éxito como lo tienen algunos en la actualidad o bueno, obviamente en tiempo atrás, ¿no? Para poner un poquito en contexto todo esto, yo les puedo decir que hay consolas que, porque me di a la tarea de investigar, que hay consolas que realmente yo no conozco y que obviamente hay decenas de ellos, pero obviamente yo fui de la época, bueno, mi primer encuentro con una consola fue, a ver, déjenme recordar bien, fue con el NES, no,
Mi primer encuentro con una consola fue con el Super Nintendo, pero eso ya fue en cuando pues ya había pasado pues el Atari y el NES y el Sega y así, ¿no? Y eso porque un primo, me acuerdo que cuando íbamos a su casa, pues nos poníamos a jugar y así, ¿no? Ya un encuentro como digamos cercano en el sentido de que pues ya era mi propia consola fue con el Sega Genesis. Me acuerdo que ese nos lo regaló en ese entonces, digamos que el jefe de mi mamá, porque mi mamá trabajaba como ama de casa en una casa y me acuerdo que en ese entonces ya estaba el PlayStation, el primer PlayStation, ¿no? De hecho ya estaba el PlayStation Slim, no sé si se acuerdan, obviamente la primera generación de PlayStation era pues la videocasetera blanca grandota, bueno no estaba tan grandota pero sí era grande, ¿no? Y luego fue el PlayStation Slim que era el más chiquito, que fue revolucionario, que obviamente pues igual, ahorita tocamos ese tema. Y me acuerdo que esa ocasión que fui a la casa del jefe de mi mamá me dijo, ah, pues ponte a jugar aquí, ¿no? Bueno, en ese entonces tenía una niña, como de mi edad, y no sé por qué, pero tenían un PlayStation en la cocina. O sea, fíjense, tanto tenían como dinero como para ese lujo de poner un PlayStation en la cocina, ¿no? Y bueno, al menos en esa época se veía como algo bastante complicado porque al menos todavía como que se estaba empezando a ver esto de que hay, pues tenías tu propia tele en tu cuarto y así, como que era muy difícil tener una televisión propia y pues mucho menos una consola, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces, jugué, me acuerdo, Hércules de Disney. Ese fue como lo primerito que me acuerdo. Y me acuerdo que era Navidad y y ya iban a deshacer algunas cosas y en eso dice el patrón, bueno, en ese entonces de mi mamá, dice, pues sabe que lleves esta consola, ¿no? Y ya no, y yo pues súper emocionado, ¿no? Era el Sega Genesis, me acuerdo muy bien. Y eso fue como, de ahí para adelante, pues obviamente he tenido el PlayStation Slim, PlayStation 2 no tuve. Luego, no es cierto, sí, PlayStation 2 tuve, el Slim también. ¿Qué más tuve? Nintendo 10, Nintendo 3DS. Y por los demás, las consolas hasta la actualidad no he tenido porque ahorita soy más como de PC gamer. Entonces pues yo tengo mi PC. Más adelante pues obviamente a lo mejor adquirir una consola, ¿no? Pero también le he metido mano pues al Nintendo 60. Por X o Y razón siempre he tenido como acceso a las consolas. Hablando de Nintendo 64, por un amigo de la primaria. ¿Qué otra cosa? Bueno, comúnmente todas las consolas o cuando salía algo compraban mis primos. El PlayStation 4, Nintendo Wii U, el Wii también. El GameCube también tuve oportunidad de tocarlo. A pesar de que obviamente pues no eran consolas propias, ¿no? Pero pues tenía acceso a ellas. Entonces digamos que mi conocimiento es como desde esa época hasta ahorita, ¿no? Pero en ese inter hubo varias cosas. Creo que por ahí ya se unió Gabriel. Y pues nada, ya estamos de regreso. Ahora sí, Gabriel pudo corregir sus problemas. Bueno, como que hicimos un medio parche ahí. Entonces ya es funcional. Entonces ya lo pueden ver y ya lo pueden escuchar. Ahora sí, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ya, estamos aquí hablando antes de lo que les decía de mis primeras consolas. Les decía esto en contexto, más o menos cuál fue mi primera consola. Porque obviamente de las consolas olvidadas que hay en el mercado, pues hay un chorro que no conozco, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ¿cuál fue como tu primer acercamiento a una consola? Y hasta ahorita, a la época actual, ¿cuál tienes conocimiento? ¿Qué conoces de ellas? La primera que tuve fue un Atari 2600. Ajá. Ya hace muchísimos años. Sí. No sé qué pasó con ese aparato. Ajá. Pero la primera que tuve fue un Atari 2600. ¿Esa ya fue como tuya de ti? Bueno, mi papá la llevó, o sea, era de la familia. Ok. Me acuerdo que se le podía conectar un teclado y que la podías usar como computadora. Y después conocí una que era literalmente un teclado
al cual se le ponían los cartuchos del Atari. Ajá. Esa fue, pero esa era un poquito más vieja. Luego después de esa, ¿cuál conocí? Después conocí la Sega, Sega Genesis. creo que sí fue el Genesis. Después de esa tuve, ya de ahí me salté hasta el Super Nintendo. Uh-huh. Pero esa no era mía, era de unos primos y nos la prestaron. Sí. Pero fue de ese préstamo de un año. Ajá. Entonces, fue de ahí ya una consola mía, bueno, de nosotros. Uh-huh. La siguiente fue un Nintendo 64. Ok, ya eso es como pero pues, tuya de ti. Ajá. Ajá, pero pues también conocí, por ejemplo, el artículo que mandaste. Uh-huh. De ese conozco varias consolas. La del control extraño, esa no, que no me acuerdo. Deja regreso al artículo para que. ¿Cuál fue la que abriste? ¿El de Vandal? ¿O el de.? Uh-huh. Ok, vale. Bueno, en donde vi esa, la del control extraño, uh-huh, que esa nunca la había visto. Mira, por ejemplo, esta, la Bally Astro Arcade. Ajá. De esa no la tuve, pero la llegué a ver. Ok. Una otra Atari que también te digo, esa era del teclado. Uh-huh. Llegué a ver el Nokia, el N-Game. Sí. Eso es como que es un teléfono que jamás se me antojó, pero pues chistoso. Sí. Ajá. El Virtual Boy también pude tener contacto con él. Sí. Hay una de Sega que usaba discos, se llama. Pues el Genesis. Bueno, no, el Sega Genesis sí ocupaba cartuchos, porque ese yo lo tuve. Más bien era, creo, el Sega CD, ¿no? Ajá, Laserdisc. Uh-huh. Exacto. Sí, algo así. Pero por ejemplo, una que jamás había visto es la Viewmaster Interactive Vision. Eso parece hasta como una pieza de Lego, ¿no? Así como. Ajá, pero el control está súper extraño, ¿eh? Sí. Súper extraño. Jamás había visto ese pinche control. Yo tampoco. O sea, hasta cierto punto tú dirás, bueno, ¿cómo jugarás con eso? Parece un aditamento como de Wii. Así. Ya para empezar, ¿cómo se agarra? Ajá, exacto. O sea, ¿cómo se agarra esa cosa? Exacto. Es como no sé, como un báculo, pero trae un joystick medio, tipo Atari. Ajá, sí, o sea, está súper extraño. Ajá. Y de por sí el Atari 2600 era medio extraño porque era un control largo, 2 botones rojos a los lados y un stick en medio, súper impreciso. Sí. Pero pues era divertido en su momento. Claro. Y era lo que había. Sí, era lo último en tecnología en ese entonces, digámoslo así. Después me acuerdo que alguien por ahí no me acuerdo si era un museo, una exhibición, vi por primera vez la Apple Pin. La Pin. Ajá. La famosa, y yo dije, la consola que no funcionó de Apple. Ajá. Pues una de tantas consolas que no funcionan. De hecho, pues básicamente lo que apostaba Apple Pin, o más bien Apple con esta consola, es que supuestamente era más como un sistema de entretenimiento. Porque aparte de jugar videojuegos, pues era como un ordenador portátil, por decirlo así. Le podías conectar también un teclado, un mouse, ajá, exacto, pero pues no funcionó. Aparte, por ejemplo, el control a mí se me hace demasiado, no sé, como que son de esto que tú dices, por detalles mínimos hacen la diferencia, porque a lo del personal, el control se me hace hasta cierto punto como que te lastima hasta cierto punto o en un tiempo la mano. ¿Cómo? Es incómodo. Como el primer control del Xbox original. Ese era un control muy, muy incómodo. Sí, muy tosco, muy no sé. Es como que... No, y aparte los botoncitos blanco y negro en la primera versión, porque después los movieron. Uh-huh. Estaba súper incómodo de encontrar el blanco y negro porque tenías que hacer el pulgar hacia atrás mucho. Y no, era súper incómodo ese control. Sí, era súper, súper incómodo. De hecho, sí lo llegué a probar cuando salió. Pero no. Digo, como que Xbox dijo, ay no, la gente como que no le gustó. Como que sí supo mover ahí sus cartas para que fuera tan rápido, ¿no? El cambio de su control. Pero tú, por ejemplo, ¿cuál es la consola que tienes en mente que a lo mejor tú llegaste a probar y dijiste, rayos, ¿por qué no le pusieron más como ímpetu? O más bien...
este sí iba para ser una gran consola, pero la gente no. El 64. El Nintendo El 64. ¿Por qué? Sí, el Nintendo 64 es una consola a la cual yo le tengo muchísimo amor, muchísimo cariño. Tal vez por el momento en el que lo viví, tal vez el momento en el que lo jugué. Uh-huh. Tal vez a eso se debe el amor que le tengo, pero yo creo que el 64 sí necesitaba mucho más auge, necesitó ser más conocido. Uh-huh. Era una muy buena consola, pero se atravesó Sony y su PlayStation. Sí. Y la dejaron tirada, pero a mí me gustaba mucho. Es una consola que yo le tengo mucho cariño. Yo creo que también fue, y es en parte de como el no éxito de las consolas que a veces quieren como que en ese momento yo creo que Nintendo, bueno hasta ahorita, ¿no? Como que sigan apostando con los cartuchos. Y ya en esa época como que salió el PlayStation revolucionando con el CD, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, a pesar de que los gráficos del PlayStation no eran tan maravillosos como lo fue el de Nintendo 64, porque eso sí era gran diferencia. Ajá. La verdad es que cabía más o había más capacidad en el CD que en el cartucho y por consecuencia había juegos más extensos en el PlayStation con más una trama más extensa, con un gameplay más extenso, ¿no? A diferencia de la versión de... Pero por ejemplo, muchas de las consolas que fracasaron precisamente porque traían un CD. ¿Sí? Uh-huh. Una de las cosas por las que fracasaron fue porque traían un CD. Porque seamos sinceros, el cartucho te aguanta golpes, te aguanta traslados, te aguanta movimientos, y el CD no. El CD se rayaba súper fácil, se perdían la laminita se le caía cada rato. O sea, era realmente... no sé por qué la industria se fue por el CD, siendo que el cartucho era muchísimo más práctico, sí, con menos capacidad en su momento, uh-huh. Porque ahora ya tenemos memorias SD de este tamaño con... teras. Uh-huh. Exacto. O sea, entonces, tal vez por la época, pero yo siento que, aparte, los cartuchos podían grabar, podían guardar. Cosa que los CDs no. Sí. El PlayStation a huevo necesitaba una tarjetita, el Sega Megadisc, creo que era, también necesitaba una tarjetita. Uh-huh. Incluso llegó a haber una versión, el Pippin creo que hasta trae disco duro interno. Sí. Pero pues, si querías trasladarte, a fuerza necesitabas llevar no solo el disco, sino también la memoria. Claro. Y con el cartucho no, porque el cartucho puede guardar y grabar dentro del propio cartucho. Entonces, hay como que tiene sus que veres el hecho de que se hayan trasladado a los discos y que ahora vayan a regresar. Por ejemplo, en el caso de Nintendo, que haya regresado a los cartuchitos. Ajá. Que me siguen pareciendo a mí lo más práctico. Uh-huh. Porque aparte son menos delicados. Sí. Y te digo, muchas de estas consolas estoy seguro que fracasaron porque traían, claro, se adelantaron a su época, como lo hizo el Pippin. Uh-huh. Se adelantaron a su época al momento de traer un disco, pero pues yo no he estado muy de acuerdo nunca con los discos porque son muy difíciles de cuidar. Sí. Pero pues bueno, ya pasamos por ahí. Claro. Ahora ya los cartuchos vamos a usar. Exacto, ya todo es virtual. Pues aquí viendo por aquí se me fue el Neo Geo Pocket. Para los que no conocen, fue cuando salió, es una de las consolas olvidadas, por decirlo así. Uh-huh. Realmente el Neo Geo Pocket, a diferencia del Game Boy, que fue su adversario, Neo Geo Pocket fue mejor. Pero la desventaja que tuvo al momento del lanzamiento del Neo Geo Pocket, la primera versión, porque hubo dos, la sin color y con color, es que cuando salió la de sin color ya estaba el Game Boy Color, ¿no? Uh-huh. Entonces Neo Geo dijo, pues vamos a sacar la versión color, y la verdad es que era muy revolucionario porque en ese entonces era la primera consola portátil, si mal no estoy, si no hay, pues obviamente el auditorio nos dirá, pero era el que primero traía joystick y para ese momento era revolucionario. Pero el problema de esto es que esta consola consumía baterías, pero bueno, como si fuera... No, y aparte usaba 6. Ajá, 6 pilas. Entonces, antes comprar pilas era súper costoso. Sí. Pilas. Entonces, pues eso fue como... Por eso les digo, o sea, son detalles que ustedes dicen, ay, no, pues cómo, pero pues sí los pueden llevar al fracaso, ¿no?
el Neo Geo Pocket, obviamente el... ¿Tú qué piensas del Wii U? Digo, porque a mí me parece, entonces pues... El Wii U es una muy buena consola, yo la amé, yo tuve un Wii U, sí, de hecho tuve dos, sí, uno se descompuso, pero el problema con el Wii U es que nunca supieron explicar qué era. ajá, Nunca supieron decir, ¿sabes qué? El Wii U sirve para esto. sí, Y aparte a la tableta le dieron como que una importancia que no tenía porque realmente no hacía nada, solo streameaba lo que la consola le mandaba. uh-huh. Y entonces eso como que fue así de, bueno, que esta tableta se la compro a mi Wii, Ajá, y ya con eso se vuelve Wii U o cómo. ajá. Entonces no supieron explicarlo. Creo que cuando dicen que fue problema de comunicación el fracaso del Wii U, es porque sí fue problema de comunicación. Nintendo no supo decirnos qué era un Wii U, Uh-huh. qué hacía un Wii U, Uh-huh. y solo aquellos que la tuvimos, que la disfrutamos, pudimos diferenciar como que, o sea, esta sí es una consola diferente. Uh-huh. Claro, porque estaba como que esta pues problemática de que no sabía si era híbrido o era consola portátil o Ajá, una sí, cosa... me la puedo llevar al baño, puedo Ajá. seguir jugando en el baño, no. Exactamente. Sí, el Wii U fue un problema, pero es uno de los muchos fracasos que tiene Nintendo. El fracaso más grande para mí, el Virtual Boy, Ah, sí, por supuesto. Ajá. para mí es el fracaso más grande que jamás ha tenido Nintendo, porque vaya, es una consola que... ¿Tú sabes de alguien que tuvo uno? No, la verdad es que no. Y los que Yo la tuvieron única, como que pasaron por un mal momento, la verdad. yo la única vez que vi un Virtual Boy fue en un Sears, me parece, o en un Liverpool. Ajá. Perdón por el comercial. La única vez que vi uno de esos fue en una tienda y era muy caro y realmente no era nada impresionante, veías puras líneas, Uh-huh. que sí se veía en 3D, pero veías en 3D puras líneas, Uh-huh. o Rojas. manchitas, sí, y rojas, entonces sí realmente así de, bueno, ¿esto qué? ¿Cómo se juega? Usaba cartuchitos también. Ajá, exactamente. Sí, fue como el primer intento como de realidad virtual para esa época, digamos que como que se estaban aventando algo que no sabían, ¿no? Sí, algo Y para lo cual la industria ni nadie estaba preparado, y no, menos en ese estilo. Estoy seguro que si hoy en día Nintendo relanzara el Virtual Boy ya con pantalla Full HD, pues como viene por ejemplo el Oculus. el Oculus, ajá, exactamente. O sea, si Nintendo sacara su propio Oculus con pantalla color, HD, 3D, pon tu vibración en el control, etc. Estoy seguro que no sé si sería el gran éxito, pero estoy seguro que al menos se vendería. Claro, sí, pues ya tendría como que esa noción que actualmente ya manejan la realidad virtual, ¿no? Algo que me llamó la atención aquí en el artículo que de Vandal ponen una consola que me parece bastante rara. Esta sí yo la veo rara de toda la publicación. Es el Telstar Arcade. Es Sí, que no que sabes que tiene un volante, ajá, una trae una palanca. pistola ahí, Ajá. entonces hasta cierto punto es como portátil, no sé, o sea, porque me imagino y por lo que veo aquí es una mezcla de muchas cosas, porque es la misma consola, o sea, me imagino que si quieres estar en el volante, y la consola no sé, o sea, el cable hacia el televisor en ese entonces estaría largo, o no sé, como que sí está bastante chistoso, ¿no? Me Y imagino luego, cómo se maneja. ¿cómo se conectaba a la energía? Uno. Ujú. ¿Cómo se conectaba a la televisión? Dos. Ya que la conectabas, ¿cómo se usaba? Exacto. Porque ahí trae hasta unas palanquitas como de para panear, así de volumen. Uh-huh. No sé, está bastante chistoso. Y dice, bueno, ahí en ese entonces estaba en $50, que vendrían siendo $222 en el 2018. Y pues tuvo 1 millón de unidades vendidas. Hablando de consolas olvidadas, yo quien todavía tengo un dolor en mi corazón es del PSP Vita. PSP, más bien el PSP Vita. Porque yo siento que fue una consola olvidada y mal aprovechada.
Obviamente era superior en cuanto a muchas cosas al Nintendo 3DS, pero lamentablemente no supieron aprovecharla. Yo creo que uno de los problemas más fuertes que tuvo, y todo el mundo era de lo que se quejaba, es que tenían caídas de frame rates bastante considerables. Incluso había juegos que corrían a 15 frames por segundo y era así como de no manches, ¿cómo crees, no? A comparación del Nintendo 3DS, que pues tenía un frame rate bastante constante. Estable, ajá. Y entonces más adelante PlayStation como que sacó una versión más mejorada del PSP Vita, pero pues ya lo dieron por muerto. Y a mí yo digo, no manches, o sea, era una consola bastante buena, la portátil del PlayStation, pero pues así pasa. Y por ejemplo, de los celulares portátiles, ya salió aquí, bueno, vimos el Engage de Nokia. Y ya ves que también PlayStation sacó un celular que era como el PS. Ay, es que es un celular de Sony Ericsson, pero ya no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama? Era... Ay, sí me acuerdo, PlayStation portable, ¿no? Algo así. No, se llamaba... no sé si es PSP. Que incluso era el mismo modelo de otro que ya tenía, que se levantaba y tenía tecladito, pero en lugar de tecladito tenía controles. Ándale, exactamente. Ay, y de hecho me acuerdo porque lo tenía mi primo, que, o sea, levantabas la tapa, o sea, imagínense que, bueno, en versión audio no lo van a ver, ¿no? Pero en la versión video tienen su celular en vertical. Xperia Play se llamaba. Xperia Play, exactamente. Y de hecho sacaron como 2 modelos más de ese. Vamos a buscarlo aquí. Y me acuerdo que el primer modelo, me acuerdo, mira, aquí está. Sí, aquí está. El modelo, ahorita los pongo en pantalla. Bueno, para los que están viendo el podcast, más bien están escuchando el podcast en versión audio, si no llegaron a ver, pongan su celular en horizontal y imagínense que tiene como una palanca, o más bien parte de la parte de la atrás. Pantalla se desliza. Exactamente, la pantalla se desliza y hacia arriba y sacan un teclado que literalmente tiene los controles nativos del control de PlayStation. El pad viene los típicos botones de cuadrado, X, triángulo y círculo. Viene Select, viene Start. Y en medio venían como una especie como de teclado, digamos, que tenía sensor, y ese simulaba el joystick. O sea, literalmente no tenía nada ahí. Nada más tú pues simulabas el joystick, ¿no? Sí, y era un símil de una versión que ya tenían, pero esa versión tenía teclado. Ajá, exactamente. Sí, en lugar de los controles cuando deslizabas debajo había un teclado pues completo, un QWERTY. Ajá, exactamente. Sí. Y pues también hasta cierto punto fue revolucionario porque dijeron, es el primer celular con posibilidad de hacerlo consola. Ya la gente se imaginaba ahí jugando, no sé, videojuegos del PlayStation 2 o algo así. Pero pues la verdad es que fue totalmente diferente a lo que pues obviamente estaban vendiendo, ¿no? Básicamente tenías acceso obviamente sí a juegos de PlayStation 1 y tenía su propia tienda de videojuegos, pero pues imagínense que los desarrolladores tenían que hacer juegos exclusivos para esa, pues digamos, consola celular. Para esa plataforma, sí. Exactamente, entonces pues no tuvo como el soporte suficiente y pues también fue un fiasco. A lo mejor vendió como celular, pero realmente para que lo ocuparan para jugar, pues realmente no. Y de hecho, de ese Xperia Play yo conocí muchas personas que lo tuvieron. A mí nunca me ha gustado jugar en móvil, pero pues se veía chistoso. Y fíjate que ese celular en la época en la que salió no vale la pena. Pero si saliera hoy en día con que se viene Xperia, que se viene Stadia, que se viene la de Microsoft, o que Sony también parece ser que ya va a sacar su PlayStation Now. Estoy seguro que ese celular con esos servicios estaría perfecto. Claro, sí, porque ahorita ya un smartphone ya estamos hablando que es una mini computadora, que obviamente pues ya tiene memoria RAM de hasta 5 GB,
que ya esta tiene una memoria de almacenamiento bastante expandible, etcétera, ¿no? Entonces, y con la ventaja de que trae los controles, o sea, como acceso, bueno, debajo de la pantalla, y no tienes que estar picando la pantalla, que es lo que a mí no me gusta de jugar en celular, que tus dedos tapan la mitad de la pantalla. Ajá, exactamente, ya literalmente puedes estar viendo la pantalla completa y ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, realmente hay muchas consolas, decenas de consolas, incluso por ahí hay un artículo que también compartí, que salen compañías literalmente ahorita distribuidoras, no sé, de electrodomésticos como Casio, Panasonic, Pioneer también apostó a su propia consola. Y tú dices, son empresas especializadas en electrodomésticos, pero tiene su chiste, obviamente tiene su chiste. Y yo siento de manera personal que ahorita o que una empresa apueste a crear un hardware es bastante difícil. No sé, digo, ya ahorita Sega literalmente ya se hizo desarrollador, ajá, ya no le apostó al hardware, ya puro software. Y ahorita, por ejemplo, Google, pues nada más lo único que tiene de hardware pues viene siendo su control, pero de ahí en fuera pues nada. O sea, yo siento que ya no existiría una consola bastante fuerte que le haga competencia a Nintendo, Xbox y PlayStation, ¿no? Ya sería algo difícil. No, sí, de por sí, tú comentabas, por ejemplo, el PlayStation Vita. El problema con el Vita fue que cuando salió era caro, muy caro. Sí. Y después de eso no tenía juegos más que refritos de juegos que ya conocíamos. Ajá, también. Y entonces, yo creo que el fracaso de esa consola vino por ese lado. No tenía juegos exclusivos para ella, era muy cara. Después sacaron su reedición donde sacaron, bueno, no sé, yo nunca tuve uno y la verdad nunca me interesó tener uno, pero sabía que traía una pantalla de menor calidad. Y aparte le metieron cosas que dices, o sea, ¿para qué chingados le metes un touchpad por atrás? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué juego va a usarlo? Claro. ¿Qué juego va a usar ese touch para atrás que tiene atrás? ¿Qué juego va a usar la pantalla táctil de enfrente? Que sí había juegos, no lo niego. Pero pues, realmente, ¿quién lo usaba? Claro, nadie. Yo creo que... En cambio teníamos enfrente al 3DS, que para empezar te daba la posibilidad de un 3D sin lentes, empezando por ahí. Sí. Segundo, que te daba la posibilidad de los cartuchitos, porque recordemos que el PS Vita, la primera versión, tenía para cartuchitos, pero ya las últimas versiones ya ni siquiera traía entrada para eso. Sí. Entonces todo era digital. Además, sumémosle el hecho de que el mayor fracaso del PS Vita fue que necesitaba una memoria propietaria de Sony. Sí, que además era ultra cara. Yo creo que a Sony siempre se le ha dado eso. Digo, yo me acuerdo que cuando fue el lanzamiento de PlayStation 3, me acuerdo de ese 3 que dijeron, son $599 y todos, ¿what? Así como de, no manches, o sea, $599. PlayStation, al lanzamiento del PlayStation 3, obviamente fue un... O sea, fracaso. Se puso el propio pie. Sí, se disparó en el pie solito. Exactamente. Tan solo en México estaban 14,000 pesos. Ajá. Y cuando salió el primer armatostote el primer Play 3, salió en 14,000, 15,000 pesos. Y era así de, ay, no, ¿por qué voy a pagar 14,000, 15,000 pesos? Que es lo que hoy en día la gente paga por un celular, ¿verdad? Exactamente. Sí, de hecho, ahí tienes tu iPhone, ¿no? Sí, ahí tienes tu iPhone de 30. Exacto. Y yo creo que también uno de los problemas que hace que una consola no tenga el éxito que debe de ser, por ejemplo, me acuerdo mucho de la presentación del PlayStation 4 y el Xbox, ¿no? El Xbox One. Y ya ves que el Xbox One fue de que no puedes compartir tus juegos, ¿no? Es así como de, no vas a poder jugar tus juegos en otra consola, ¿no? Ahí Microsoft se disparó en el pie, justo en la presentación. Sí, y todo fue así como de, ok, y no vas a poder jugar si no tienes internet, ¿no? Y es así como de... Sí. Y luego el parche del primer día, y bueno, fue también un tropiezo del Xbox One,
que fue como de no, o sea, ¿por qué están haciendo esas cosas? Y me acuerdo que horas después PlayStation, no, nosotros sí tenemos hasta retrocompatibilidad y no sé No, qué. y luego, muy chistoso porque en su conferencia de PlayStation decían, ¿quieres prestar tu juego? Agarraron una caja. Ajá, sí, pues, Así lo puedes prestar. sí, y todos se quedaron de así, ¿no? Entonces, Sí, pues, sí, sí. pues son detalles, digo, que hacen que obviamente una consola se olvide, ¿no? Para la gente. Y hay que ser sinceros, Víctor. Todo eso que le criticamos hoy en día al Xbox, más bien que le criticábamos en ese momento al Xbox One, hoy en día es una realidad, incluso con PlayStation. Uh-huh. Hay juegos que no puedes jugar si no estás conectado a internet. Uh-huh. Hay juegos que no puedes jugar porque necesitan hacer una actualización del día 1. Todos. Uh-huh. Todo juego que compres hoy en día necesita hacer una instalación del día 1. Claro, sí. ¿Sí? Y es entonces, realmente, ¿por qué en ese momento criticamos al Xbox One? Lo lapidamos si hoy en día todas las compañías lo hacen. Claro. El Nintendo Switch, a pesar, si compraste tu juego digital, no puedes jugarlo si no hace la comprobación de la licencia. ¿Sí? Uh-huh. Cualquier juego, ese es mi problema también con todos los digitales. A huevo necesitan comprobar su licencia. Sí. Que por ejemplo, yo, bueno, ahí haciendo paréntesis, ahorita ya ves que salió el Xbox One Digital, que literalmente no tiene lector de discos. Sí. Pues ahí mucha gente dice, ay, pero sí está barato y así, o sea, por un lado sí, y por el otro lado dices, o sea, todos mis juegos ya van a ser digitales. ¿Qué va a pasar? Lo que en algún momento platicamos ya en tantos shows de, y si esa empresa ya no tiene la licencia o literalmente ese servidor cierra, y luego qué va a pasar con mis juegos que compré, si los voy a poder utilizar o no. Obviamente la capacidad de almacenamiento, obviamente 1 tera no me va a alcanzar, uh-huh. Tengo que comprar un disco duro externo, entonces son varios factores, ¿no? Sí, sobre todo porque hoy en día cada juego que compres pesa de menos 80 gigas. Uh-huh. ¿Sí? Y eso hablamos lo mínimo, de juegos. ¿No? Ajá, lo mínimo son 80 gigas. Y no hablamos, por ejemplo, de cosas como Grand Theft Auto 5 que ocupa 120 y tantos gigas. Sí. Entonces, oye, con 10 juegos se me llena el disco. Sí, ya es básicamente el truco es eso, ¿no? Así como de que, bueno, está medio barata la consola, pero compra tu disco duro, ¿no? Sí, hay que ponerle tumores. Ajá, por fuera. Por fuera, y ya lo tienes pro, ¿no? Entonces, pues sí, como que en general las consolas, el fracaso viene siendo esos factores, ¿no? Digo, para ir englobando y cerrando el tema, siento que es los precios al momento de el lanzamiento, como que eso afecta mucho. Antes que los precios, Vic, y yo sabes que me iría, uh-huh. Compatibilidad. Sí. Que la consola sea compatible con lo que hay hoy en día. Que tenga, que por ejemplo, si necesita memoria, que sea compatible con las memorias que todo mundo usamos, que son las SSDs. Uh-huh. Si necesita un disco duro externo, que sea compatible con el estándar de disco duro que se usa hoy en día. Sí. De cualquier marca. Ajá, de cualquier marca, de cualquier tipo, solo que cumpla con ser, en el caso de Xbox, por ejemplo, y PlayStation 4, que tiene que ser 3.0. Con que cumpla con ser 3.0, puedes ponerle incluso una memoria USB. Uh-huh. Sí. Lo único que tiene que cumplir es con ese estándar. Entonces, yo creo que antes del precio sería la compatibilidad con todo lo que hay a su alrededor. ¿Sí? Claro. O sea, con lo que lo vas a conectar, con la televisión, con la memoria, con el disco duro, con el control. Por ejemplo, el hecho de que puedas conectarle a, no sé, al Switch, al Xbox o al PlayStation un control genérico que te vale mucho menos que el control original. Sí. Y puedas jugarlo. O sea, eso es parte también del éxito de una consola, el que no sea excluyente. Claro. Sí, como en su momento, pues Apple, ya ves que Apple, su hardware es exclusivo, ¿no? Entonces, sí, que yo no sé por qué tiene tanto, yo no sé por qué Apple tiene tanto éxito si todo su hardware es incompatible con todo. Sí, exacto. Y hasta su software y todo lo que le quieras instalar es así como de, no, bastante. Vaya, no puedes ni mandar un mugroso archivo por Bluetooth a una computadora porque no es compatible. Ajá, exactamente. O no puedes imprimir o no puedes sincronizar tus dispositivos porque no es compatible. Exacto. Entonces, pero bueno, eso sí es un punto. Y también yo creo que un punto importante, y yo creo que es uno de los más, es su diseño y ergonomía.
Entonces, si también... Que sea cómoda. Sí, que sea cómoda y a lo mejor visualmente tú dices, what the fuck, no le encuentro sentido, pero a lo mejor ya teniéndolo en tus manos tú dices, ahora entiendo por qué está así. Pues tú dices, ok, vale. Digo, yo por ejemplo estaba muy acostumbrado al control del PlayStation. Siempre estuve acostumbrado al control. Además a mí se me parecía un control bastante cómodo. Pero Y a mí ahorita, todo lo contrario. Me parece muy incómodo el control. pero fíjate que ahorita que ya tengo la oportunidad de probar, porque obviamente ya PC es totalmente compatible con todo lo que tenga que ver con Xbox. Sí. Ya son, bueno, unión, ¿no? Windows 10 con Xbox, ¿no? Pues Entonces, son la misma marca. exactamente. Hay una compañía que se llama PDP que hace controles para de Xbox. Son inalámbricos, pero obviamente el material tú lo ves y es bastante resistente. Entonces es, digamos, una compañía de terceros que hace controles oficiales de Xbox, ¿no? Entonces, el control es de Xbox One, yo lo toco y digo, ¡ay, qué cómodo es! ¿No? O sea, a mí me parece bastante ergonómico, no me siento cansado, siento que mis dedos están en la posición que deben de estar. Entonces, eso también es algo que ayuda a que las consolas no tengan el fracaso que pues muchas tuvieron, ¿no? Porque obviamente... No, incluso que el mismo aparato sea, ahora sí que la misma consola sea concordante con todo el espacio. Claro. O sea, que no tenga formas súper extrañas como las que vimos en los artículos, que no tengan, que no se vea rara ahí junto a mi DVD, que incluso sea... que luego ni que no cabe Ajá, ni ahí en el mueble, ¿no? Es así como de... Okay. Exacto, lo que pasó con por ejemplo, con el primer Xbox One, con la primera versión del Xbox One, que es un arma tostote, que bueno, que bien se parece a una videocasetera, porque parece una videocasetera de las VHS, tiene el tamaño, sí, pero pues el color, el acabado de tipo piano, igual y concordan con toda la estructura. Por ejemplo, si tienes tu pantalla Ultra HD, Super 4K, sí, y le pones un Xbox negro de esos de la primera generación por debajo, pues no se va a ver mal, concuerda. Sí. ¿Sí? Pero en cambio, si le pones una cosa de estas, como la extrañeza esa del control raro, que parece varita, y te quedas así de, bueno, esto no coincide con mi ambiente, ¿no? Claro. Además también otra cosa es que no sea, que no te estorbe al ambiente, por ejemplo, que no haga ruido. Ay, sí, que no, es un problema del PlayStation 3 que mucha gente se quejaba que el primer modelo parecía turbina de avión. O sea, literalmente si tú querías así infragante y jugar, que tus papás no te escucharan, obviamente era imposible porque el PlayStation te delataba. O sea, esa consola hacía un ruido, pero o sea, exagerado, o sea, horrible. Sí. Me acuerdo. Sí. Y todas esas son cosas que van abonando al hecho de que la consola sea un éxito o no. Claro, exactamente. Y claro, lo principal de todo es que tenga juegos y que tenga buenos juegos. Exactamente, que las desarrolladoras no tengan problemas con crear, porque obviamente una desarrolladora que no tenga exclusiva, pues está preocupada de que estén todas las plataformas disponibles, ¿no? Exacto, entonces, que fue el problema, uno de los otros problemas que tuvo el Wii U. Ajá. Que nadie podía desarrollar en esa cosa, bueno, dicen que nadie podía desarrollar en esa cosa porque nadie le entendía o tenías que hacerlo en un formato especial o en una arquitectura especial, y pues como discordaba con todas las demás, pues dejaron al Wii U solo y pues ahí quédate Nintendo con tu Wii U. Sí. Y ahí nos vemos. Sí. Cosa que uno pasa por ejemplo con el Switch, que incluso ya corre ¿cómo se llama? Creo que quisieran correr un sistema operativo, ¿no? También sí, pero un artículo por ahí. La cosa que usan con la que está hecho Gears of War, que lo hizo Epic Engine. Ajá. O sea que ya puede correr los mismos engine que corren las demás consolas, por lo tanto a los desarrolladores les es más fácil trasladar sus juegos al Switch. Claro, sí. Cosa que no se podía hacer con el Wii U, cosa que fue una piedrita más a la tumba. También. Y que de hecho de eso aprendió Xbox, porque mucha gente creía que al principio había compatibilidad porque era PC Windows y Windows Microsoft y Microsoft Xbox, pero nada que ver. Y ahorita creo que fue hace 2 E3 pasados que ya dijeron, saben que ya es compatibilidad 100% Windows 10 y Xbox. Entonces pues ya, ¿no? Ahí como que
Microsoft va ganando terreno, porque por ejemplo yo en lo personal ahorita sí estoy muy interesado en el Xbox Game Pass para PC, porque ya tengo yo posibilidad de eso, ¿no? Entonces antes pues tú decías, no, pues además está súper barato, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, no es por hacer comercial, pero de hecho si pagan su primera mensualidad son 39 pesos, si mal no recuerdo, entonces pues ya estoy tentado de adquirir el Xbox Game Pass para PC. Pero bueno, pues ya ese es otro tema. Para ir cerrando entonces el podcast del día de hoy, de consolas olvidadas, un último pensamiento que tengas sobre el tema, Gabriel. Las consolas olvidadas deben ser un aprendizaje para las consolas futuras, y creo que lo fueron. Sí. Un aprendizaje de donde las compañías sacaron. PlayStation, por ejemplo, ya aprendió a no combatir a Nintendo en portátiles. Sí. Xbox aprendió a no dispararse en el pie con políticas antiusuario. Ajá. Sega aprendió a no hacer consolas. Sí, literalmente. Apple también aprendió que ese no es su mercado, que mejor le siguen por su lado, claro. Por donde sí lo hacen bien, entre comillas, bien. Ajá. Y pues ahora sí que es triste que haya habido consolas tan buenas fracasadas, pero pues los propios desarrolladores se lo buscaron. Claro. Muchas veces ellos se lo buscaron por arriesgar un poquito más, por quererse ver más innovadores, con consolas que realmente no estaban listas para ese momento en el tiempo. Claro. Y todas ellas son cimiento de lo que hoy en día tenemos y de lo que hoy en día disfrutamos. Claro, exactamente. Eso sí. Y pues de manera personal también, como bien dice Gabriel, yo creo que todo esto es parte de, ¿qué se podría decir? El consumo, parte de las necesidades de una sociedad, porque obviamente no nada más ocurren en consolas, ocurren en celulares, ocurren en pantallas, ocurren hasta en el microondas, ¿sabes? Entonces lo que ofrezca a lo mejor ahí se queda. A veces es golpe de suerte, por más. Yo siento a veces que es más eso que tantos estudios de puedes tener los mejores ingenieros y el mejor diseñador y bla bla bla. Pero a veces siento que es más golpe de suerte aunque sea la más sencilla razón. Entonces pues yo creo que es en general eso. En un futuro obviamente yo veo difícil una competencia de consolas. Yo veo más, ya me voy más como al cloud gaming que ya habíamos platicado. A lo mejor ya un servicio digital más eficaz, no sé, veloz, etcétera, etcétera. Por el momento sobre todo que no vas a necesitar tanto para usarlo. Exacto. Ya nada más con que tengas conexión de internet es más que suficiente. Un control. Es más que suficiente para que juegues esas cosas. Exactamente. Entonces por el momento ahorita los reyes sabemos que es Nintendo, PlayStation, Xbox, PC o PC Gamer, como quieran ver, pues ahí va, porque es parte de nuestro día a día, ¿no? Ya cualquiera puede tener una PC, una laptop, etcétera. Entonces, pues nada, digo, consolas olvidadas hay un chorro. Y pues nada, las empresas aprenden de esto, ¿no? Y pues nada, vamos cerrando el podcast del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Diversity Gamers. Está Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Mixer. Búsquenos ahí como Diversity Gamers. Estamos en todos lados así. Y pues del otro lado, muchas gracias Gabriel por haberme acompañado el día de hoy. Para no estar con problemas, pero aquí estoy. Bueno, lo pudimos resolver, que eso es lo importante. Pues sí. Y antes de despedirnos, cuéntanos por dónde te pueden ubicar, para que te puedan seguir. Twitter GHT15, Instagram GHT021. Ok, perfecto, pues ahí está. Y de mi parte, me encuentro en Twitter como @VicZul, en Facebook, Instagram como VictorZul, YouTube también. Y pues nada, ahí estamos al pendiente. En esta semana estaremos abriendo encuesta para meter un nuevo tema. Esta vez tomamos el del segundo lugar de la encuesta pasada porque pues, no sé, a mí se me olvidó poner la encuesta, pero en fin. Ya hablamos de un tema que digo es algo importante y pues esperemos que la próxima semana estemos más integrantes del team de Diversity Gamers y pues nada, nos despedimos y nos vemos para la próxima. Chao. Adiós. Bye. Larga vida y prosperidad.